Si te gusta el contenido de este canal, te pido que si estás suscrito le des clic a la campanita. Para que así, YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Gracias, gracias. El pueblo de los olvidados. Denominado así, por el gran misterio y maldición que oculta este lugar. Ubicado en algún lugar de las montañas en Alemania. Justo arriba de una pequeña comunidad de personas que se encuentran alejadas de la ciudad. Debido a su muy extraña ubicación en los Alpes, muy pocos lograron llegar allí. Ese lugar es un completo misterio para los habitantes cercanos a las montañas, ya que apenas se tienen datos acerca de él. Lo único que se conoce es que se trata de un pequeño pueblo totalmente abandonado, que se encuentra en las grandes alturas de los montes. No se sabe aún cómo es que sus habitantes pasados lograron vivir tan aislados de toda forma de comunicación con el exterior, ni tampoco cómo es que podían vivir en esas condiciones tan extremas. El oxígeno en ese lugar es muy escaso para un ser humano, por lo que aún no se logra explicar cómo es que ese pueblo existe allá arriba. Muchos aceptaron el reto de llegar hasta aquel macabro lugar, pero solo muy pocos lograron regresar. Muchas leyendas envuelven este extraño y oscuro lugar. Teorías de qué es lo que le pudo haber ocurrido para acabar así. ¿Un incendio masivo? ¿Falta de suministros? ¿O quizá abandonaron todo por miedo a algo o a alguien? ¿Quién sabe? Hasta hay algunas personas que aseguran haber sido habitantes del pueblo en el pasado. Y lo que relatan es que en ese lugar se practicaban distintos rituales satánicos que muchas veces llegaban hasta la celebración de sacrificios humanos o incluso el canibalismo. Es por esto que muchos temen ir a aquel lugar. Sin embargo, un ex investigador de lo paranormal, lo cual aquí no será mencionado su nombre, afirma haber estado allí, y que en todos sus años en esta profesión, jamás había visto algo parecido a lo que vivió en ese pueblo. Y este es su testimonio. Sí, yo estuve en ese lugar. Y déjame decirte que nunca había visto algo parecido antes. ¿Podrías empezar a contarme desde el principio qué fue lo que pasó allí? Claro. Todo esto pasó hace como unos 3 años atrás. Pero aún lo recuerdo como si hubiera pasado hace unos días desde aquella vez que pasé por aquel pueblo. Me había dispuesto a llegar a ese lugar solo y sin ayuda de nadie. Era un reto que yo mismo me había propuesto hacer. Solo para probarle al mundo que no había nada a que tener miedo. Que todo era una simple falacia. Así que me reté a mí mismo a llegar hacia aquel pueblo por la tarde, cuando aún quedaba luz del sol. ¿Y cómo fue que pudiste llegar allí? Explíqueme por favor. Por supuesto. No fue nada fácil llegar hasta allá arriba. Para empezar, el camino es algo angosto, y la temperatura y oxígeno no ayudan mucho. Pero lo más bizarro que vi en ese camino es que había huesos de animales y humanos regados por todo el suelo. ¿Huesos? Sí, así como lo oyes. Huesos humanos y animales, acumulados por montones, como si alguien lo hubiera hecho a propósito. También un árbol lleno de cadáveres de animales colgando de él, como cerdos, gallinas y otras cosas. Pero esto no había sido nada comparado a lo que vi después. ¿Qué fue lo que vio? Estaba ya casi en las puertas del pueblo. La noche había caído hace un par de horas atrás, y no podía ver nada más allá de mi linterna alumbrando ese lugar tan oscuro. Y cuando entré,
Tranquilo. Aquí estarás a salvo. Respira profundo. ¿Estás seguro de que quieres seguir con esto? Sí. Ya quiero librarme de esta carga de una vez. Quiero sacar todo lo que sé. Aquí. En este cuarto. Muy bien. Entonces continúa con la historia. ¿Qué fue lo que viste allá? Personas. ¿Qué? Pero estas no eran personas. No hay forma de que lo fueran. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que viste en ese lugar? Eran horribles. Ellos eran espíritus del pasado. No tenían ojos. A algunos les faltaba casi todas las extremidades. Recuerdo que un niño se me acerca lentamente hacia mí. Pero este no tenía cabeza. Solo era su cuerpo rondando en aquel lugar. Los entes caminaban en el pueblo, como si nada hubiera pasado nunca. Una mujer sin ojos, y con la cara cubierta de sangre, que pasaba frente a mí, machacándose el brazo con un hacha. Un hombre a lo lejos. Veía cómo este se lanzaba desde el techo de una cabaña hacia unos fierros clavados en el suelo. Y como si todo esto fuera un GIF, el hombre repetía la misma acción cada minuto. Y esos ruidos. Dios. Aún aturden mi mente. Esos lamentos. Esos gritos de agonía. Esos malditos susurros me atormentaban. Y cuando salí de aquel shock, por el miedo que sentía, quise salir lo más rápido de aquel lugar. Pero cuando intenté escapar, la entrada al pueblo estaba sellada completamente. Intenté abrirla. Intenté romperla. Intenté escalarla. Nada sirvió. ¿Y entonces qué hizo? En medio de esa desesperación, veo una casa un poco cerca de mí. Decido entrar en ella y esconderme hasta que todo pase. Grave error. Al entrar allí, lo que vi, me seguirá de por vida. Cuando entré a ese lugar, al principio todo parecía estar normal. Una simple casa abandonada y vieja. Pero entonces... ese sonido. Dios. Aún me arrepiento de haberlo seguido. Ese ruido me condució hasta una habitación con una cama. Y en ella estaba un bebé, cubierto en una manta, y atado con sogas en todo el cuerpo. Parecía muerto. Cuando lo desaté y lo destapé de su manta, pude ver lo que realmente era. ¿Qué diablos viste allí? Tenía todo el cuerpo quemado. Le faltaba un ojo y al otro lo tenía colgando. Su cara llena de cortes y bañada en sangre. Una de sus piernas estaba cortada. Y uno de sus brazos era demasiado pequeño. Me quedé muy impactado. Lentamente lo puse de nuevo en esa cama. Pero cuando lo dejé, una mujer salió desde abajo de esta y lo arrastró con ella. Pero lo más impactante fue ver cómo ambos se desvanecieron en el aire después de eso. ¿Y luego qué pasó? No lo sé. Ya no recuerdo más desde aquel punto. Tal vez me desmayé o caí inconsciente después de ver eso. Solo recuerdo que desperté al día siguiente. Y todo lo que había visto ya no estaba allí. La entrada al pueblo estaba abierta nuevamente. Todo parecía en orden. Empecé a preguntarme si todo había pasado de verdad o no. Pero cuando me levanté y vi la marca en la cama que dejó aquella mujer cuando se llevó al bebé, sabía que había sido verdad. Además de ver algunas gotas de sangre recientes por las calles del pueblo, cuando supuestamente este lleva abandonado varias décadas. Intenté tomar fotografías, pero extrañamente la cámara no funcionaba para nada en ese momento. Cuando estaba alejado ya de ese lugar, le di una última vista a aquel pueblo a lo lejos.
y prometí jamás regresar a ese lugar, ni tampoco visitar otro sitio que se considere maldito. Al día siguiente, abandoné la profesión de investigador paranormal para toda la vida. Y me prometí a mí mismo, nunca más volver a meterme en estos temas. Y cuéntame, ¿cómo ha ido tu vida desde aquella noche en que conociste el pueblo de los olvidados? Desde entonces he estado muy deprimido y lleno de problemas. No puedo dormir. No puedo comer. Ni tampoco puedo vivir. Cada noche veo siluetas pasear por mi casa. Y se parecen mucho a los fantasmas que vi esa misma noche. Ahora sé que todas las leyendas no son falsas. Ahora sé que uno no cree en estas cosas hasta que realmente le pasa. La maldición de ese lugar ahora está conmigo. Y siento que ya no puedo soportarlo mucho más. Al finalizar la entrevista, el ex investigador paranormal se fue caminando hacia su hogar. No se le volvió a ver después de eso. Días más adelante, fue encontrado sin vida ahorcado en un bosque cercano a su casa, con la mirada perdida, en dirección hacia aquel pueblo perdido en las montañas.